Muy buenas tardes a todos. Reciban miles y miles de bendiciones desde acá, desde la ciudad de Miami, la ciudad donde el sol brilla casi todos los días, por no decir todos los días. Bendiciones a todos acá desde su programa Enfoque Ministerial, un programa que llega a ustedes todos los lunes a las 7 de la noche, los miércoles y viernes a las 12 del mediodía y todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Bendiciéndole siempre en gran manera a todos y dándole gracias al Señor por esa bendición que nos da de ser sus hijos y de estar hoy vivos. Cada vez que yo amanezco y abro los ojos y veo que amaneció un nuevo día, lo primero que hago es darle gracias al Señor por darme un día más de vida. No sabemos cuándo vamos a partir con el Señor, no sabemos qué puede pasar, pero estamos sostenidos en fe, creyéndole a Dios por las cosas buenas, porque el deseo de Dios, como lo dice allá en Jeremías, es bendecirnos, deseos de bien y no de mal, deseos de esperanza y de bendición, dice la Escritura. Así que bueno, yo me levanto cada día dándole gracias al Señor por el día, declarando por fe cada hora del día, que son 24 horas, como decir 24 vagones de un gran tren que cada día Dios nos da 24 horas, 24 vagones. Y esos vagones de ese tren que dura 24 horas, cada vagón hay que llenarlo por la fe de la palabra, de lo que Dios dice, de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios establece. Porque si tú no llenas tu agenda de las bendiciones de Dios en todo el día, no dejes espacio para nada. Acuérdense que en el mundo espiritual no existen espacios. No existen espacios vacíos, a eso me refiero. Existen espacios, pero no existen espacios vacíos. Entonces usted tiene que llenar esos espacios. No deje que el enemigo, el diablo, los demonios, las circunstancias te llenen tu agenda. Tú debes tener una agenda preparada, programada, con el propósito de que esa agenda tuya se cumpla, para que la agenda satánica no se cumpla ni siquiera pueda hacer nada en tu vida. De la manera pues que abre tus ojos espirituales, llena tu agenda con fe, con palabra, confesando la palabra, y declara que este día va a ser un día glorioso. Llena cada vagón de ese tren de 24 horas de oro, de preciosas piedras, de buenos planes. No le des espacio al enemigo. Dice, no des lugar al diablo. Dice la Escritura, Pablo, no demos lugar al diablo. Tenemos que cerrarle todas las puertas. Porque si le cerramos las puertas con voluntad propia, en fe, creyendo la palabra, el enemigo no tiene por dónde entrar. Solamente el enemigo puede hacer algo con nosotros cuando le damos, en demonología eso se llama elementos de cooperación. Si cooperamos con el enemigo haciendo lo malo y apoyándole y creyéndole, aunque sea tácitamente lo que él dice, porque cuando nosotros hacemos lo malo y cuando nosotros, aunque no confesemos ciertas cosas de que pertenecemos al diablo, de que él nos está usando, pero las acciones nuestras dicen lo contrario y están en favor del sistema babilónico y de Satanás, con lo que decimos no solamente, sino con lo que hacemos, nuestras actitudes, nuestras acciones, tácitamente estamos de acuerdo con el diablo con nuestras acciones. Y eso debemos evitarlo. Llena tu agenda del día con la palabra de Dios y con el proyecto de Dios que Él te ha dado y la visión. Amén. Así que con esas palabras les saludo a todos, hermanos, ministros, amigos que se están conectando y los que se siguen conectando durante esta programación, agradeciéndoles siempre por conectarse con Enfoque Ministerial. Recuerden que vamos rumbo a las 30.000 personas y necesito siempre un gran favor de ustedes en aras de bendecir las vidas. Esa es la razón. No simplemente tener seguidores. Yo no estoy detrás de seguidores, yo estoy detrás de las vidas que necesitan salvación. No que me sigan a mí ni que sigan mi programa. Gente que necesita la salvación, hermanos, ministros que necesitan ayuda ministerial. Entonces, cuando compartimos el canal, el link del canal con mucha gente, todos los que podamos, y estamos aquí en la ciudad de Miami anunciando y proclamando la palabra por todas las redes sociales. Estamos haciendo un trabajo que Dios nos ha encomendado enorme, fuerte. Pero ahí vamos. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes han cooperado, han sembrado en este ministerio. Otros no es que no quieran cooperar y apoyar, sino que de repente no han podido, no han tenido, nosotros lo entendemos. Entonces, aquellos que han podido y los que no tienen o no han tenido, vamos a orar al Señor que les provea
para que usted sea bendecido y pueda contribuir con la obra del Señor. Así que quiero agradecerle a todos los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que han estado ofrendando, diezmando, dando primicias, dando ofrendas especiales. Gracias por esas ofrendas. Siempre mi esposa y yo oramos y bendecimos y proclamamos en la unción y la gracia del Señor sobre cada una de esas ofrendas, que el Señor se las multiplique grandemente. Hoy tenemos un tema bien interesante que quiero compartir con ustedes. Lo quise intitular: Desarrolla tu resiliencia espiritual y mental. Desarrolla, ¿verdad?, cómo desarrollar esa resiliencia espiritual y mental. Es una fuerza que vamos adquiriendo con la experiencia y con el tiempo, que nos ayuda a ser resilientes en medio de las circunstancias. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, y son tiempos de unas grandes batallas que se están librando, y el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe estar preparado, fuertemente armado, espiritualmente hablando y mentalmente hablando, para resistir lo que se avecina según la palabra, el caos que se avecina, el gran caos mundial que se avecina, la gran tribulación que se avecina, los graves problemas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, el Señor le habla a su pueblo, a los santos, a los separados por Él. Lo llaman en el Nuevo Testamento, le usan la palabra iglesia para decir asamblea. Si la palabra iglesia es asamblea, está perfecto. Di la asamblea de Dios, no la iglesia, la asamblea, porque ese es el nombre correcto. Iglesia es un término griego que indica una comunidad democrática, tiene otros sentidos, pero técnicamente está bien traducido porque significa asamblea también. Entonces, esta asamblea del Señor, esta nación, pueblo santo, nación santa, pueblo escogido, que somos nosotros, el Señor la advierte en Apocalipsis capítulo 2 y 3 de lo que había de venir. Y la advertencia, ¿por qué se la hace tan fuertemente? Porque lo que es el pueblo de Dios, nosotros sabemos que vamos a estar en medio de toda esta situación que va a pasar aquí durante la semana 70 de Daniel. El pueblo de Dios va a ser el arma poderosa de Dios en la tierra para el gran evangelismo mundial, si no lo sabía. Y en toda la extensión del libro de Apocalipsis vemos a los santos de Dios, al pueblo de Dios, batallando por fe en medio de esa gran asamblea. Muchos darán su vida, lo dice la Escritura, porque si todos se fueron y no hay santos aquí y la iglesia no está aquí, como dice la gente, entonces, ¿cómo murieron todos esos santos que murieron allí en el capítulo 14, 15? O sea, es difícil entender esas cosas, ¿no? Que la gente a veces dice. Pero bueno, usted y yo sabemos exactamente que no creemos en un arrebatamiento o un levantamiento que es un escapismo de la realidad, de la verdad que Dios ha hablado, sino que como Noé enfrentó la situación en aquel mundo que se hundía, ahí estaba, como el pueblo de Israel enfrentó el mundo estando en Goshen, en Egipto, y no le pasó nada. Y de igual manera los hombres santos y hombres profetas que sufrieron y aguantaron cuanta cosa había, de la misma manera el pueblo de Dios va a enfrentar todo esto que viene sin ningún percance, en el sentido de desviarnos para ninguna parte, sino parados firmes en el Señor. De todas maneras, si usted tiene dudas con eso y tiene otra doctrina o le han enseñado otra cosa, pues lo lamento mucho. Debe escuchar. Yo tengo ahí una enseñanza que hay muy fuerte sobre eso, sobre lo que es el levantamiento, porque usan la palabra arrebatamiento, el levantamiento, y la fuerza que debe tener una persona en medio del caos. No se enoje conmigo, simplemente revise las Escrituras, estudie un poco, no se deje llevar por lo que todo el mundo dice. Uno debe tener un criterio propio, personal, para enfrentar las cosas, y no simplemente la tradición que estableció Samuel de la Cunza, católico romano, que escribió ese libro sobre arrebatamiento para tribulación. Eso lo escribió un católico romano, no se lo olvide. Esa doctrina viene de ahí, no viene de la Biblia, ni viene de ningún ministro reconocido. Ve bien dónde se originó la doctrina de pretribulación, arrebatamiento, pretribulación. Mira bien de dónde viene. No viene de ningún ministro. No fue un Charles Spurgeon, no fue un Moody, no fue John Wesley, no fue Lutero, qué sé yo, no fue Zwingli, no fue cualquiera de esos grandes hombres de la historia que la Biblia, que la gente menciona. Ninguno de ellos. Quien habló de ese tema totalmente fuera de la Escritura fue un católico romano, un obispo católico romano, un cardenal creo que era, que enseñó sobre eso, y la iglesia evangélica se tragó toda esa doctrina. Ve bien cuál es tu fuente para sostener una doctrina que no es escritural, y mira bien lo que dice la Escritura sobre quiénes somos nosotros en esta tierra y cómo vamos a enfrentar a las fuerzas del mal. Por eso es que nos estamos preparando. El día viene cuando ese pacto se va a sellar, de Daniel 9:27, se va a sellar el pacto.
Y cuando ese pacto se selle, el anticristo comienza su operación por 3 años y medio en una supuesta paz, y a mitad de semana se quitará la máscara y la abominación desoladora entrará en el templo que van a construir los judíos allá en Israel. Eso está clarito en la Biblia, yo no creo que haya mayores problemas, espero abran los ojos, simplemente escucha la palabra, no tienes por qué enojarte, simplemente cada quien tiene un entendimiento de la escritura. Yo escucho hombres de Dios que a veces dicen cosas que yo no estoy de acuerdo y no por eso los rechazo. Sigo escuchando lo que dice porque tiene muchas cosas que está diciendo maravillosas. Y aquello que él dice que yo no lo recibo, no lo entiendo así, lo reviso siempre porque es muy probable que yo esté equivocado. Como los bereanos, que Pablo les hablaba y Sila le hablaban y después iban a la escritura a revisar a ver si era así. Bueno, no me tildes de falsa doctrina, porque a lo mejor tú tengas una doctrina diferente a la mía. Simplemente sé hombre de criterio. Sé hombre de criterio, una mujer de criterio y revisa la escritura a ver si eso es así. Por eso te doy ahí muchas enseñanzas en el canal acá sobre lo que es el levantamiento, que es la palabra correcta del pueblo de Dios de la iglesia, el levantamiento, cómo es ese proceso, todo. Ahí está, y te doy las escrituras y te hago un argumento. Léelo, estúdialo, revísalo y veremos. Pero por ahora quiero hablarte sobre el desarrollo de la resiliencia espiritual y mental. Aquí en Jacobo, vete al libro de Jacobo. Jacobo es el libro de Santiago, que los católicos llaman Santiago. Eso viene Saint Jacob. Saint Jacob, en inglés San Jacobo. Y entonces de ahí lo tradujeron a Saint Jacob. Por eso ponen Santiago, ¿no? Entonces vamos aquí a la epístola de Jacobo, que está después de la carta a los hebreos, Jacobo, que es Santiago, lógicamente. Y el capítulo 1, hablándote de resiliencia, dice lo siguiente, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acuérdense que en la Biblia aparecen dos palabras en el Nuevo Testamento que significan prueba, la palabra doquimazo y la palabra peirazo. Siempre me voy al texto, a los textos del griego y del hebreo en que fueron escritas las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, y reviso el texto que está allí, que subyace debajo del español, debajo del idioma nuestro, para ver qué es lo que esa palabra dice. Entonces la palabra prueba, hay dos palabras que significan prueba. La palabra doquimazo, que es cuando algo es probado, no para hacer el mal, sino probado como un equipo que tú pruebas, un aparato que compraste, algo que lo pones a prueba a ver si funciona. No tiene la intención de hacer mal, simplemente de saber si está bien. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, el Señor probó a Abraham cuando le dijo que subiera al monte Moriah, ¿verdad? Y sacrificara a su hijo. Y él fue probado. Pero no fue probado para hacer el mal. La palabra griega sería doquimazo, para ver si todo estaba en orden, no para Dios, para Abraham. Y Abraham resistió la prueba y fue aprobado y le fue contado como justicia. Pero hay una palabra que es la palabra peirazo, que es que mayormente, un 99.99%, se usa en el Nuevo Testamento para hablar del mal, cuando eres probado. Cuando digas que eres tentado, dice aquí en el versículo, por ejemplo, 12, aquí 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando dice, cuando salga aprobado, recibirá la corona de vida. Pero ahí la palabra prueba, cuando ella resistió la prueba en el versículo 12, es la palabra peirazó, que es una prueba para hacer el mal. Es cuando el enemigo te tienta para que hagas lo malo. Entonces, mucho cuidado cuando aparece la palabra prueba en la Biblia, porque Dios nos prueba, pero nunca nos prueba para el mal. Nos prueba para promovernos, nos prueba para certificarnos a nosotros. Él sabe todo, a nosotros mismos en qué condición estamos y que nosotros sepamos si estamos aptos o no. Entonces, eso es lo que está hablando Jacobo aquí. Jacobo dice, sabiendo que la prueba, doquimazo, de vuestra fe, produce ¿qué? Paciencia, que es la palabra upomone. Esa palabra upomone en el griego significa, para producir paciencia, esto significa la capacidad espiritual, porque esto es un fruto del espíritu, la capacidad espiritual para resistir en medio de la prueba, no ceder, no ceder. Esa paciencia que cuando tú eres probado, tú resistes y superas por la palabra, por la fe, por la obediencia, se torna en resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, doctor Porra? Mire, yo traté de buscar
bien en mi mente, en mi corazón, un concepto sencillo de resiliencia, porque eso viene de la química. Cuando los minerales, como el oro, la plata, por ejemplo, se ponen a fuego en el crisol, pasan altas temperaturas y no se destruyen, como lo dice Pablo en 1 Corintios 9. Si tus obras fueron heno, paja y hojarasca, se quemarán. Pero si son oro, plata y piedras preciosas, pues resistirán al fuego. Pero ¿qué pasa con los metales cuando son pasados por fuego? Adquieren una resiliencia porque se purifican más de lo que estaban, sale toda en el crisol, cuando eso se hace, las impurezas salen, se van y el metal queda más puro. Entonces eso es lo que pasa acá. El metal no se destruye, sino que se purifica. Entonces, en el Evangelio, cuando Dios nos prueba, en el sentido de probarnos, para promovernos, no para tentarnos al mal, es lo mismo que la palabra disciplina, aquí en Hebreos 12. Cuando somos disciplinados por el Señor, nos castiga o por nuestros padres. Siempre la palabra disciplina en el contexto evangélico es una palabra negativa. Cuando en la historia y en la Biblia la palabra disciplina es realmente otra cosa. Por ejemplo, si yo te digo a ti, las artes marciales son una disciplina, la gimnasia es una disciplina, el fútbol es una disciplina, el tocar guitarra, el ser músico es una disciplina. Todo lo que nosotros aprendamos en el mundo y nos dediquemos a algo hasta que lo dominemos, esto es disciplina. Entonces la disciplina no tiene ese sentido de castigo, tiene el sentido de entrenamiento y capacitación para formarte. Lo que sucede es que en ese proceso de formación, pues tú vas a sentir el rigor de la disciplina. Tienes que levantarte más temprano, tienes que orar todos los días, tienes que leer la palabra, tienes que, si eres corredor, tienes que correr todos los días, entrenar casi todos los días, tienes que ir al gimnasio, tienes que comer bien, no puedes hacer haciendo cosas locas, no puedes acostarte a la hora que tú quieres. Disciplina, disciplina, disciplina. En toda la vida. Entonces la palabra disciplina y la palabra prueba siempre han sido vistas desde el punto de vista evangélico como palabras negativas, ¿no, hermano? Una persona con disciplina es una persona, la disciplina a veces puede mucho más que la sabiduría y mucho más que la inteligencia, hermano. Yo he visto hombres disciplinados que han superado a gente inteligente, pero un rato largo. ¿Por qué razón? Porque la disciplina te lleva a la perfección. La disciplina, cuando tú estás, yo por ejemplo entrené esgrima en Venezuela, yo se los he contado, y estuve mucho tiempo, no mucho tiempo, creo un par de años en total, entrenando fuertemente y estuve en la selección nacional de esgrima, en el Florete. Y la disciplina era muy fuerte. Mi profesor era el profesor Barta de la Universidad Central de Venezuela, estudiaba ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, tenía 17 años, y él me tocó, él era el jefe de armas de la Universidad Central de Venezuela, de la sala de armas de la Universidad Central de Venezuela donde yo entrenaba. Yo estaba en la selección del Estado y luego pasé a la selección de Venezuela en esgrima, tenía 17 años de edad. Y la disciplina que ese hombre me ponía en el entrenamiento era bravísima, hermano. Porque era un señor de 65, 70 años en aquel tiempo, un señor mayor, de la edad mía, entrenando a un muchacho de 17 años, y ese hombre empezaba a darme las clases y a la media hora me tenía con 17 años, hermano, con la lengua afuera, hermano. Y el hombre se movía por toda la pedana, el lugar donde no se para, es una pedana, se llama. Él se movía, retrocedía, pero con una tranquilidad, como era tan experto, yo lo atacaba y él me daba un pasito atrás y me bloqueaba. Y era una cosa impresionante, como yo moviéndome para todos lados y él muy tranquilito haciendo todos los movimientos, como un veterano que era, una persona experta. Y bueno, yo recibí una disciplina muy grande con él y el que él fuera mi profesor por tanto tiempo, mi maestro de armas, pues eso me llevó al campeonato nacional, me llevó a ganar medallas. Depende del mentor que tú tengas. Depende de quién es tu mentor, quién te enseña, quién te entrena. De eso vamos a hablar quizás un poquito ahorita. Entonces, aquí el apóstol Jacobo habla de la prueba de vuestra fe produce paciencia o pomone. Es la capacidad de no ceder ante la tentación. Es la capacidad de no ceder ante la prueba. Fíjese, ser valiente, en una expresión muy clara esta, ser valiente no es tener las fuerzas para vencer al enemigo solamente. Ser valiente es no tener la fuerza para vencerlo y sacar de donde no la tiene y lo vences. Ser valiente no es tener la fuerza y vencer a tu enemigo. Ser valiente es no tener nada de fuerza, aparentemente no la tienes, pero de donde no la tienes la sacas, la valentía,
no hay posibilidades humanas, sin embargo tu valentía hace la diferencia ante un enemigo fuerte y lo vences. Eso es resiliencia. Un hombre de Dios debe tener resiliencia, capacidad fuera de lo normal para resistir el mal. Y dejad que la paciencia, Lupomone, ¿verdad?, tenga su obra completa. Ahí la paciencia no significa tolerancia, no significa, ¿cuál es la palabra que yo usaba antes para explicar esto, que la usé hace tiempo? Tener paciencia no es, ¿cómo es el término? Eh, mm, Se me va el término. Cuando uno simplemente es, ¿cómo es la palabra? Se me va de la mente, la tengo en la mente, en la punta de la lengua, como uno dice. No es resignación, ya. No es resiliencia, es resignación. Cuando tú tienes paciencia, paciencia no es resignarte, no es resignación. Paciencia es resistir en medio de la prueba, pero no resignarte. Bueno, ya no tengo más nada que hacer, estoy resignado, ya me vencieron. No. Paciencia no es resignación. Paciencia es resiliencia. Lo vuelvo a decir. Paciencia en este contexto, cuando Dios nos habla que tengamos paciencia, que es un fruto del Espíritu renacido, no es tener, como ya les dije, resignación a la prueba, a lo que viene, sino tener resiliencia, la capacidad y la fuerza en el mundo espiritual para resistir lo que estás viviendo, no dejarte vencer. Eso Dios me ha permitido a mí desarrollarlo mucho en mi vida personal. Me ha permitido, por su gracia, ser un hombre con una resiliencia que yo mismo a veces, porque esto viene del espíritu, esto no es una cuestión humana mía, ni me estoy llenando la boca de que yo tengo esto, tengo lo otro, no. Estoy hablando del Señor y de la fuerza que Él me da, que yo a veces me quedo asombrado ante las pruebas que he vivido, las situaciones que he vivido, y en los momentos más difíciles es cuando yo más tranquilo me quedo y más confiado, porque he desarrollado resiliencia. ¿Y qué es lo que es resiliencia? Bueno, yo te puse aquí un concepto sencillo. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para resistir en la adversidad. La definí así. Es la capacidad que tiene una persona para resistir la adversidad o en la adversidad. No importa que te venga, nada te vence. Tú te paras firme y sobre todo, si tienes al Señor, di horas. Yo a veces he estado en situaciones, hermano, que no sé por dónde voy a salir. Situaciones difíciles de pagos, de deuda, de cosas, de problemas que se presentan, de gente que a veces mete uno en problemas por ayudarlos y por bendecir gente, te meten en problemas hasta legales. Yo he tenido personas que les he bendecido, les he dado trabajo, los he casado, les he comprado ropa, les he alquilado la casa para su matrimonio, se las he dado la plata, todo, y se me convierten en los peores enemigos del ministerio. Y te estoy hablando delante de Dios. Y me dice, pero bueno, este hombre lo único que le he dicho es bendecirlo, ayudarlo, formarlo en el ministerio, ya se convierte en el peor enemigo mío. O sea, ¿a cuenta de qué? Pero es así. Entonces he aprendido a tener resiliencia en medio de tanta cosa que me han pasado en 43 años de ministerio, hermano, que ya cualquiera no me viene a echar un cuento a mí, eso está claro. Primero por la experiencia que uno tiene en la vida, uno no es un muchacho ya para que le estén metiendo el dedo en la boca o en el ojo, ya uno es un adulto, pero más que eso, no tanto eso, yo no confío tanto en mi experiencia humana, porque la tengo, pero no hago alarde de eso. Más bien confío en la sabiduría y en la fuerza y en la revelación que tengo del Señor. Ahí es cuando he podido resolver los problemas. Ahí es cuando lo he podido resolver como se deben resolver. La confianza. Tengo resiliencia espiritual. Ahora bien, y dejar que la paciencia, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu, que es la paciencia, que es la capacidad que debes tener para resistir la prueba o no ceder a la adversidad o no dejarte doblegar ante la prueba, dejar que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, fíjate, la paciencia, la resiliencia, dice que no te va a faltar nada. Aquí está, sin que os falte cosa alguna. Eso está interesante. Y dejad que la paciencia, upumoni, capacidad de resiliencia para resistir lo que venga, tenga su obra completa. Cuando tiene la obra completa, que tú no cedes, mira lo que dice, para que seáis maduros y cabales, cuando resistes, y mira lo que dice, pues, sin que os falte cosa alguna. Cuando somos resilientes, nada nos va a faltar, porque hemos sido purificados por el Señor como el metal cuando he pasado por el crisol,
y no hay nada que nos venza por causa de la presencia de Dios en nuestra vida. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, del que da a todos, dice, generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida, ¿verdad? Y zarandeada por el viento. Dice, no piense pues tal hombre que dice, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Wow. Pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, su flor se cae y la belleza de su apariencia perece. Así también se marchitará, dice, el rico en todas sus empresas, si no depende del Señor. Entonces está hablando de resiliencia, la importancia de la resiliencia. Entonces, vamos a ver estos pasos que yo les voy a recomendar, que he vivido yo, para que usted pueda ser resiliente. Lo primero, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Primer paso. Creo que el más grave problema que todos tenemos como ministros, como hermanos, como hijos de Dios, como personas que amamos al Señor y que somos honestos, serios y que queremos agradar a Dios. Creo que el primer problema que tenemos es el desenfoque. Yo le decía en estos días a ustedes, y se lo vuelvo a repetir, que una de las cosas más importantes en la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es permanecer enfocado en el propósito divino. Cuando tú descubres tu propósito de vida, todo lo que tú haces en tu vida diaria gira alrededor y en armonía con el propósito. Los amigos que tienes, dónde vas, qué películas ves, qué estudias, qué lees, qué oyes, qué ves, qué tocas. Todas tus cosas personales. Hasta cuando vas a permitir un amigo en tu vida o en tu casa, personas con las que tú te vas a mezclar por alguna cosa de trabajo, tú tienes cuidado con eso porque hay mucha gente que no están, sus vidas y lo que dicen y lo que piensan y lo que hacen no está acorde con el propósito nuestro. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con un montón de amigos, leyendo un montón de libros, viendo un montón de películas, por decirte algunas cosas, ¿no? Visitando ciertos sitios, hablando con gente que nada tienen que ver con tu propósito de vida, que por lo contrario te distraen, te desvían, amistades que hermanos son la verdad terribles, a veces hasta los mismos familiares, te lo decían estos días, son personas que uno ama porque son familiares de uno, pero hay que tener mucho cuidado porque te agarran y te envuelven en cosas que no agradan a Dios. Entonces, enfócate, una persona que tiene un enfoque claro, por eso este programa se llama Enfoque Ministerial, la palabra ministerio significa servir. Enfócate en cómo tú le sirves a Dios y a los hombres. Enfócate en el ministerio, enfócate en el don que te ha dado Dios, en el propósito de Dios en tu vida. Van a venir muchas cosas a tu vida para desenfocarte, para distraerte. Acuérdate de que el enemigo es un maestro de la distracción. El enemigo es un maestro, entre comillas, de la distracción. Él va a buscar la forma de sacarte del enfoque, de distraerte. Tú no te das cuenta que las personas, cuando son muy disciplinados en un oficio, en una profesión, un futbolista cuando va a hacer un disparo directo al arco, que le ponen en la barrera, 5, 6, 7 hombres en la barrera, y tú ves que él se prepara y tú miras la foto y miras la televisión, o si estás en vivo, y tú ves que la persona que va a patear el balón se queda parado, mira, vuelve para allá, vuelve a mirar, y queda ahí como tú lo ves ahí como 1 o 2 minutos mientras se pone todo el mundo gordo y él coloca la pelota, se coloca el ángulo que es, mira, observa, calcula, decide, bueno, va para este ángulo, va para acá el palo, va para este, le doy un chanfle para acá, se lo doy para allá, cómo le pego a la pelota, le pego más arriba, le pego más, ellos saben todo eso, yo jugué fútbol muchos años y uno sabe cómo tiene que meter el efecto al balón para que el balón haga como hacía Roberto Carlos. Yo no sé si te has visto los goles que hizo Roberto Carlos. O sea, ¿cómo tú vas a patear un balón del lado izquierdo, del lado derecho de la portería? Estás del lado derecho, acá estás pateando del lado derecho y la portería está allá.
Entonces, él es zurdo. Roberto Carlos es zurdo. Entonces, ¿cómo le dan a un zurdo que patee un balón del lado derecho de la portería? Eso es increíble. Y él lo pateó. Y patea el balón dándole un chanfle con la izquierda y el balón se mete en el ángulo. Y viceversa. Cuando lo pateaba de este lado, tenía que patearlo con la izquierda y el balón salía, se abría hacia allá porque va hacia, y se metía en el ángulo. Y ustedes vieron eso, los que son futbolistas y lo que les gusta. Yo cuando vi ese gol, para mí, de todos los tiros libres del mundo que yo he visto, yo no he visto un tiro libre más perfecto que el de Roberto Carlos con la pierna izquierda, pateando del lado de él, del lado izquierdo y pateando un balón hacia la portería en tiro libre y se abrió así y entró en la portería. Una cosa insólita, creo que lo hizo 2 veces, si no me falla la memoria. ¿Qué hace eso? Práctica, entrenamiento, disciplina, años y años y años. Se ve fácil, cuando ellos lo hacen, se ve tan facilito, ¿verdad? O cuando un tipo de gimnasia se tira a rodar por esas barras y salta y brinca y con las manos se sube y bueno, con una facilidad domina el cuerpo, hasta con una mano se queda sostenido. Y uno dice, mira qué fácil lo hace. Y uno se sube ahí, hermano, y ni con las dos puede aguantarse. Disciplina, entrenamiento. En el mundo espiritual es lo mismo. En el mundo espiritual tú necesitas tener disciplina. Y para que la disciplina permanezca, tienes que tener resiliencia, enfocarte. Hace muchos años, cuando yo comencé en el ministerio, a mi Dios me habló. Y me habló seriamente. Y yo entendí lo que me dijo. Y yo también entendí que tenía que enfocarme en el llamado. Y vinieron a través de mis años muchas cosas, negocios buenos, amistades, gente que me hablaba de una cosa, me proponían negocio y cosas. Bueno, cuántas cosas yo no pasé antes de yo tener claro que no tenía que escuchar más de esa tontería, porque yo tengo un propósito y Dios me llamó a hacer algo específico y no quiero escuchar más nada. Bueno, me tomó años dejar de escuchar gente que viene a proponerme cosas. Mira, doctor Porra, que tengo un tremendo negocio aquí de pirámides, que si usted hace esto y hace lo otro, bien sea Amway, bien sea Niken, bien sea ¿cómo se llama? Bueno, se me van los nombres, todos esos negocios piramidales, ¿no? Y bueno, cuando surgió eso hace muchos años atrás, creo que yo 35 años atrás, eso estaba de moda por todos lados. Y muchos ministros dejaron el ministerio porque se desenfocaron y se pusieron a hacer plata y hasta el día de hoy pasa eso. A mí me pasó que me llamaron y me buscaban y ya yo estaba, no, 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 y medio veía que de qué se trataba y me llamó la atención, pero de momento decía, no, 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 y volví a seguir a lo mío. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar enfocado en lo que Dios nos llamó a hacer, enfocados en el llamado que Dios te dio. A partir del día que ya yo dije, no voy a escuchar más gente que me esté hablando cosas, conversaciones que no me edifiquen, gente que me viene a plantear cosas. Por eso yo siempre le pregunto, pues doctor, por ahí quiero hablar con usted, pero es un negocio, es algo, dime qué quieres hablar conmigo, porque mi tiempo vale oro delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué quieres? Bueno, es que tengo un negocio de que, y me habla, no, yo digo, no, 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 tú me estás poniendo un negocio peor que el que yo tengo, no, no, me estás poniendo algo que, no peor me refiero, que no vale nada al lado de lo que yo tengo. O si yo tenía uno mejor, yo le decía, eso es peor de lo que yo tengo, me vas a invitar a eso. Pero en el caso del Evangelio, ¿cómo tú vas a ofrecer un negocio, supuestamente el mejor negocio del mundo, cuando yo tengo el mejor negocio del mundo, que es el Evangelio? Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y yo le digo, no, no, yo estoy en los negocios de mi Padre. Yo tengo el mejor negocio del mundo, es en el que yo estoy, en el negocio del Evangelio, por ponerlo de una manera. Cuidado con esa palabra negocio. Lo que estoy indicando es, me conviene estar en los asuntos de mi Padre, en lo que Dios me entregó a hacer. Entonces, así mismo soy yo. Yo me enfoqué en el ministerio y vinieron tempestades para sacarme de aquí y de allá, desviarme de un lado, desviarme del otro. Hermano, y definitivamente no pudieron sacarme del ministerio. 43 años y me tambaleé y estuve en el precipicio así con un solo pie sosteniéndome, haciendo equilibrio y volvía para acá. Si yo le cuento mi historia de 43 años, las veces que estaba al borde de desplomarme, usted se alarmaría y lloraría conmigo. Entonces, enfócate en la palabra de Dios. Mira lo que la palabra dice, entrénate en la palabra, aliméntate todos los días. Yo amanezco estudiando la palabra. Se los he dicho tantas veces. Mire, tiene que ser un día que yo esté muy apurado en algo, pero yo no puedo dejar un día sin estudiar horas en la palabra. Horas. Yo ahorita termino aquí, hago el almuerzo porque a mí me fascina cocinar para mis hijas, para mi esposa. Voy a hacer, por cierto, voy a hacer una pasta Alfredo con camarones. Ayer les hice, ¿qué fue lo que les hice ayer? Ayer les hice, ay Dios, ¿qué fue lo que usé? Unos vegetales salteados
¿Con qué fue que lo hice? Ah, con un pescado a la meunier, que se hace con mantequilla, se hace con aceite de oliva, se hace con ajo picadito, se hace con, después al final pues le echas un poquito de pimienta, le echas limón y lo dejas ahí que se cocine ahí, tú sabes, suavemente, le hice unos vegetales, le hice un puré de papas extraordinario y le serví la mesa con toda esa elegancia y me dicen, uy, papi, pero esto sí se ve lindo. Ah, estoy tratando de ser un buen chef para mis hijos. Entonces disfruto cocinar. Ahorita voy a preparar, ya dejé todo ahí. Ya el agua la tengo ahí lista, la salsa Alfredo, que yo mismo la sé hacer. Yo sé hacer la salsa Alfredo con todos los ingredientes naturales, la sé hacer. Y bueno, la pasta, los camarones, ya los tengo ahí listos, nada más unos camarones que compré ayer espectaculares y le voy a hacer una comida a mi familia. Esa es mi gloria, esa es mi bendición, que Dios me dio una familia para yo servirle a mi esposita linda, a mis hijas. Yo las consiento, hermano. Las consiento porque Dios me dio, las dio para amarlas, cuidarlas, cuidar a mi esposa. Yo estoy enamorado de mi esposa y yo le demuestro mi amor cocinándole y haciendo todo lo que a ella le agrada y trabajando fuerte, porque ese es el deber ser de todo hombre casado y de todo hombre de Dios, amén. Y de todo ser humano, así debería ser. Lo que sucede en un hogar, el responsable es la cabeza, el hombre. Si tu hogar es un problema, tienes problemas con tu esposa, con tus hijos, tienes conflictos, recuerda, no busques el problema en tu esposa ni en los hijos. Tú, hombre, eres el causante del problema. ¿Cómo usted va a decir eso? Ajá. Cuando una mujer es infiel a un hombre, cuando una mujer maltrata a un hombre, cuando una mujer se pone fea, se pone una Jezabel o se pone una cuaima, que es una serpiente que llamamos en Venezuela una cuaima, se volvió una cuaima. No, las mujeres no se vuelven una cuaima. Nosotros las convertimos en una cuaima o en una mapanare o una serpiente por la forma en que las tratamos. Creo que el problema con Adán fue uno solo. No atendió a su mujer y por eso ella fue engañada. Uno tiene que preparar a la mujer de uno muy bien para que nadie le engañe. Yo he tenido que agarrar a mi esposa, porque ella es de un corazón muy blando, lindo, ella es una mujer muy sensible a la necesidad de los demás, y la tengo que agarrar y llamarle la atención. Esto no es así. Cada vez que vuelvas a tener una situación donde te planteen, gente venga llorando a pedirte dinero, tú habla conmigo, no te permito más que tú dejes que la gente te convenza, porque la convencen y le sacan cualquier plata y le sacaban. Y un día me la enfrenté y le dije, nunca más me sueltes un centavo, ni tuyo, ni mío, ni de nadie, hasta que tú no hablas conmigo. Y la he librado de cosas, porque yo tengo una visión, yo diría en el mundo espiritual, periférica. O sea, una visión periférica es una visión de 360 grados. A esta edad que tengo, con la experiencia que tengo por su gracia, con los dones espirituales que me permite tener una mirada periférica de lo que está pasando, 360 grados. Ya uno no está para que le estén echando cuentos, papá. No, 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 no. Las cosas son serias. Entonces, yo me dedico a mi familia, me enfoco en mi familia, y en lo que debe hacer. Entonces, enfócate en la palabra. La Biblia tiene principios, tiene leyes. No seas reaccionario. Nunca reacciones. Permítame un momentico, Nicole. Permítame un segundito. Nico, perdónenme, súbeme el aire, me lo apagaron y tengo mucho calor aquí adentro. Discúlpenme, hermanos, porque la verdad es que tengo calor. Estamos en Miami, aquí la temperatura todavía no ha bajado. Entonces, vamos a enfocarnos en la palabra. ¿Qué es la palabra? El libro de instrucciones. Ahí están. La palabra Torah, cuando hablamos de Torah, estamos hablando de la Biblia, sea Nuevo Testamento, sea Antiguo, en verdad no debería existir. Creo que fue Marción, aquel supuesto padre de la iglesia que tenía que doctrina extraña, pero él fue el que creó el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, desde Marción, es que eso se cree, pero verdad, la palabra de Dios es una sola, la Torah es una sola, todo el Antiguo Testamento con todos sus libros, son 22 libros, el Antiguo Testamento originales, y todo el Nuevo Testamento. Pues esa es la Torá. La Torá significa las instrucciones de Dios. Se usa el término Torá. La gente dice Pentateuco, pero es un término más griego. Todo esto que está acá, todo lo que es el Pentateuco, que la gente llama los profetas y los escritos sagrados, que es todo el Antiguo Testamento, se llama Tanakh. Y el Nuevo Testamento, pero eso no debería llamarse sino Torá todo. Pero bueno, en aras de dividir las cosas para que la gente supiera dónde estaban los textos, los capítulos, los versículos, pues se hizo eso al final. Parte de eso también colaboró a que uno ubicara rápidamente los versículos. Antes no era difícil. Entonces, enfócate en la escritura, en la palabra de Dios. Instrucciones. No seas reaccionario. Doctor, explíqueme eso de reaccionario.
No seas reaccionario. Dios no es reaccionario. O sea, Dios no te va a responder a ti por tus emociones, por tu necesidad. Tú puedes tener una necesidad grande y ves que Dios no te responde. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve por su palabra. Y si tú estás llorando delante de Dios pidiendo algo y eso que estás haciendo lo estás pidiendo mal y no te estás sometiendo a la palabra y vives una vida de pecado, de desobediencia, pues Dios no te puede ni te va a responder ni te va a escuchar porque tienes la comunicación bloqueada. ¿O no? Bueno, Jesús dijo, yo me guío por la palabra. Si vienes a traer la ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí. No me la entregues. Ve y reconcíliate con tu hermano, pídele perdón, haz lo que vas a hacer. Y después que arregles ese problema, ven y entrégame la ofrenda. ¿Estaba o no bloqueada la comunión y la acción de esa persona para venir a ofrendar? Imagínate si eso era para ofrendar. Si yo me decía, no me dejes ninguna ofrenda. Si a ti te dice, te vengo a traer una ofrenda y tú sabes que la persona te pega, no, no, dámela. Y después tú oras, le dices, tu Dios te dice, no, a mí no me entregues ninguna ofrenda. A mí no me hacen falta tu dinero ni tu ofrenda. A mí me hace falta tu corazón. Andy, arregla tu problema, después me entregas la ofrenda. Yo no vivo de tu ofrenda, yo vivo de las acciones de tu corazón. Entonces hay que arreglar los problemas. Entonces tu comunión se corta, tu comunicación con Dios, cuando no tienes tu vida en orden y eres reaccionario. No reacciones por las emociones ni por los sentimientos. A veces tienes que ser, pareciera que eres duro con una persona porque actúas aparentemente con severidad y como que no tienes sentimiento. Y Dios te dice, si alguien hace mal y tú eres un pastor, eres un ministro y tienes que tomar una decisión y alguien hace mal, lo llamas, le llamas la atención y lo corriges y le dices que está mal. Lo sigue haciendo, llamas a cuerpo ministerial, testigos y lo vuelves a corregir. Y le vuelves a decir, segunda warning, segunda advertencia, y le dices las cosas. Dice que pues, si por tercera vez lo vuelve a hacer, dice el Señor, dice que tenle por gentil y publicano y despídelo de la iglesia. Suena duro eso, pero ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Cómo es posible que va a sacar? Hermano, Dios es Dios y Dios conoce su palabra y Dios sabe lo que hace. Pero nosotros nos volvemos sentimentalistas y queremos, como dicen por ahí en un mal español, queremos ser más buenos que Dios. Aunque no se dice más buenos, se dice mejores o peores, pero la gente dice más buenos o más malos. Pero no es ni más malo ni más bueno, es mejores o peores. Ok, pero quieren ser mejores que Dios o más buenos que Dios. Entonces a mí me pasó eso una vez. El Señor me habló que tenía, escúchame, que tenía que poner en disciplina a uno de los ministros nuestros, un joven, que era director, era el pastor de los jóvenes. Y me dijo que lo pusiera en disciplina, pero severa, severa. Y me dio compasión porque se tiró de rodillas en el altar, ahí en la oficina mía, a llorar, pero a llorar como un muchachito, un tipo que medía como 1,92 de estatura, como 6'2 más o menos, 6 pies 2 pulgadas. Alto el hombre. Y se postró, tiró, pero a llorar como una Magdalena, como un niñito. Pastor, mire, dirigía 400 jóvenes en nuestra congregación y cuando se hacían los eventos habían 800, 1000 jóvenes. Un evento tremendo y un ministerio poderoso. Y el Señor me dijo, disciplínalo por esto, esto y esto y esto. Bueno, el hombre cae de rodillas, llorándome y suplicándome, pastor. Y yo vi la cara del muchacho y vi su llanto y yo, wow, Dios santo, tú has sido tan misericordioso conmigo, Señor. Yo voy a tener que también perdonarlo. Lo perdoné. Está bien, yo te voy a dar la oportunidad que sigas. El Señor me había mostrado que era lo que había. ¿Y qué hice yo? Bueno, seguí. A los 6 meses me causó una división que se me fueron 500 personas de la iglesia, el mismo muchacho. Y Dios me dijo, ¿por qué cuando yo te hablo no me haces caso? El culpable no fue él, fuiste tú. Yo te dije que lo disciplinaras, que lo quitaras de ahí, pero tú querías ser mejor que yo y más bueno que yo, como dice la gente, y por eso cometiste ese error. Quiere decir que uno tiene que aprender a no moverse en las cosas del Señor por sentimientos. El gran pastor inglés llamado Smith Wigglesworth, escucha el nombre, Smith Wigglesworth, búsquelo porque va a aprender mucho de ese hombre. Hay un libro de él sobre la fe de Smith Wigglesworth. Este hombre un día estaba ministrando, enseñando en la congregación y se manifestó un hombre con un demonio a gritar y diciendo cosas y blasfemando. Y el hermano pastor, pues, Smith Wigglesworth le decía, por favor, quédese callado la boca, qué sé yo, le llamaba la atención al hombre y el hombre estaba endemoniado y no quiso nada. El pastor agarró, se bajó de la tarima, fue a donde estaba, el hombre endemoniado empezó a tirarle manotazos raros y él lo precisó y ¡boom! Le metió un puño en el estómago, ¡pa!
y lo tiró al piso. El hombre cayó y al piso. Y se regresó al púlpito a seguir predicando. Pero antes de empezar a predicar, un hermanito que estaba ahí, que veía al hombre tirado en el piso echando espumarajo por la boca, le dijo: pero pastor, ¿cómo usted hace eso? ¿Qué clase de pastor es usted? ¿Cómo usted va a golpear a ese hombre de esa manera? Un pastor no hace eso. Y él se le quedó mirando y le dijo: hijo, tú no entiendes nada de lo que está pasando. Por eso opinas así. Yo no le tiré el golpe al hermano. Yo se lo tiré al demonio que lo estaba controlando y el hermano se me atravesó. Y yo dije: wow. Yo le tiré el puño, el golpe se lo tiré al demonio y el hermano se me atravesó. Final de cuentas, el hombre se levantó del piso y los demonios se habían ido. A veces nosotros tenemos una visión tan carnal, tan sentimental de lo que está pasando y no entendemos cómo trabajan los demonios. Los demonios se van a aprovechar de tus sentimientos con mujeres que te van a venir a llorar: pastor, ¿te sabe? ¿Quieres una consejería, pastor? Quiero una consejería, pero no quiero que nadie esté, pastor, porque es algo muy privado. Ay, papá. A los 6 meses era pastor en adulterio. La gente no aprende las lecciones y creen que porque son sentimentales son buenos. El sentimentalismo en el Evangelio ha hecho caer miles y miles de pastores en pecado, lo han hecho cometer errores financieros, ha hecho que eso destruya congregaciones completas. Porque en el Evangelio, y yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, en el Evangelio no se puede andar con sentimentalismos. En el Evangelio hay que andar por la palabra, por encima de los sentimientos que la gente pueda ver. A mí me ha juzgado gente: oiga, doctor Porras, pero porque usted dijo eso así, hizo eso así. Yo le digo: ¿y qué tienes tú? ¿Qué sabes tú de por qué yo dije eso? ¿Tú has estado en un ministerio alguna vez? No, no, pastor. Tú has dirigido organización, tú has dirigido cientos de iglesias como yo la dirijo. Tú sabes lo que hay detrás de todo esto. Tú no tienes ni idea. Yo hablo así porque yo sé lo que estoy hablando y los que están en pecado, los que están mal, saben lo que yo estoy diciendo. Tú eres ignorante, tú ni sabes qué es lo que está pasando aquí. No opine, hermano, no se meta en lo que usted no sabe. La gente tiende a jugar a los pastores, a decir cosas cuando lo oyen hablar, sale algo por el internet y alguien dijo algo y ya empieza todo el mundo a jugarlo. Hermano, pero usted, antes de juzgar lo que él está diciendo, usted tiene que ver por qué lo dijo, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, cuáles son sus propósitos. Es como cuando uno estudia la Biblia. ¿Cómo sabes tú qué fue lo que se quiso decir ese hombre ahí cuando dijo tal cosa? Tienes que revisar el contexto, revisar todo, no puedes juzgar. Entonces, adhiérete a la palabra, plégate a la palabra. El primer movimiento para la resiliencia es: ubícate con la palabra y permanece en la palabra por encima de los sentimientos y las emociones. La gente te va a juzgar, pero tú le tienes que rendir cuenta a Dios, como hizo Pedro. Pedro lo dijo en el libro de los Hechos: es mejor servir a los hombres o hacerle caso a los hombres que a Dios. No, nosotros vamos a hacerle caso al Señor por encima de lo que ustedes digan. Entonces, muchos apóstoles respondieron de esa manera muchas veces. Lo segundo es: no seas tolerante con lo malo. ¿Cómo tú desarrollas resiliencia, upomone, perseverancia, ¿ah? Asiduidad en tu vida ante los problemas, ante un tiempo tan difícil como este? Te lo estoy diciendo: no seas tolerante con aquellas cosas que tú sabes que están fuera de orden. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo dije una vez hace tiempo y te lo voy a volver a decir. Y quiero que me prestes atención y anotes esto. Esto es una verdad que yo la aprendí hace unos años, hermano. Y dije: wow, qué verdad tan grande para mi vida. Porque nosotros tendemos, porque somos hijos de Dios y porque el Espíritu de Dios nos toca, nos quebranta tanto a ser bueno con la gente, a ser amable. Yo cuando hiero a una persona, en caso que la hiera, siempre puede estar seguro que no lo hago de mala intención. A veces fue que me equivoqué, cometí un error o de momento estaba fuera de foco, pero intencionalmente yo no soy capaz de herir voluntariamente a una persona, de hacerle daño. No lo puedo hacer. No soy yo, pues. No soy yo. Yo puedo tener mi carácter fuerte con mis cosas, contra el diablo, contra los demonios, pero yo con la gente tengo que ser muy cuidadoso, porque son hijos de Dios y porque son seres humanos. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender esta lección con la tolerancia. Anote. Todo lo que tú toleras en tu vida, todo lo que tú toleras en tu vida jamás lo podrás cambiar. Todo lo que tú toleras en tu vida, lo que haces, lo que dices, cómo vives, todo lo que tú toleras en tu vida, a pesar, ¿verdad?, o a sabiendas de que está mal, en esos casos peor todavía,
y tú lo toleras, nunca eso va a cambiar. Tú cambias una actitud, tú cambias un comportamiento, tú cambias una conducta cuando dejas de tolerarla, hermano. Tú te preguntas por qué no has podido deshacerte de ese pecado en el que vives o de esa condición en la que tú vives, porque la toleras, la justificas. Ah, el Señor conoce mi necesidad, Él sabe que mi esposa no me rinde bien, entonces yo me busco una compañerita, para una novia, un amante para que me resuelva el problema. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué clase de evangelio es ese? La gente, mire, yo he escuchado gente, pastores, decirme cosas que yo no puedo creer que ellos se creen esa mentira. Yo digo, Dios mío, ¿cómo engaña el diablo a la gente, hermano? ¿Sabes lo que habla con un ministro que te diga, mire, pastor, lo que pasa es que mi mujer y usted sabe, ¿no? Entonces, pues yo me busqué esta amante porque no tengo pasión con mi mujer, no me quiero divorciar, entonces tengo esta amante y Dios comprende que en verdad yo no quiero pecar, pero yo necesito una mujer porque con la mía no puedo hacer nada ya, no la amo, no la quiero, no puedo más y bueno, yo tengo esta mujer porque con ella por lo menos me satisfago y sigo adelante en el ministerio y puedo trabajar mejor. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es que un ministro te diga una cosa como esa? Entonces, ¿qué se está enseñando desde los púlpitos? Y no estoy hablando de inventos míos. Usted no tiene idea de la gente que yo he aconsejado en el ministerio. Gente, mire, hace un tiempo atrás me llamó una hermana en Venezuela que el marido se había ido con una hermana de la iglesia, un pastor de 30 y dele años de ministerio. Y me cuenta que su esposo, porque éramos amigos, se había ido con otra mujer. Yo digo, pero ¿cómo que se fue con otra mujer? Explíqueme eso. Un hombre que tenía más tiempo en el ministerio que yo y que cuando yo estaba jovencito, él me daba oportunidad en su congregación para enseñar y todo. Y él me llevaba unos cuantos años. Pero me apoyó mucho en mis primeros 5 o 6 años de ministerio. Ese hombre para mí fue una bendición siempre. Pero pasaron 25 años después. Y el Señor me ha bendecido y he viajado en ese tiempo, ¿no? Porque lo que estoy contando pasó hace como 10 años. Entonces, resulta que ella me llama y me dice, hermano Jorge, mire, voy a ir a la esposa del pastor, hermano Jorge, o del obispo de toda la obra, porque era el presidente de un concilio, mi esposa se me fue con una hermana de la iglesia, así, yo, ¿qué? Y él es amigo mío. ¿Cómo es la cosa? Sí, pasó esto y me explicó todo. Cuando esa mujer que es amiga mía y su esposo, es un hombre que yo amo y que hemos sido amigos por años, no tienes idea de cómo hemos sido amigos. Cuando ella me dice eso, ¿qué tú crees que yo hice? Dame el número de teléfono de su marido. Y me da el número de teléfono. Quédese ahí, mi hermana. Ya yo la llamo. Y llamo al hombre, hermano. Estaba por allá en otro estado. Él vivía en un estado del centro y estaba por allá en otro estado, en el mismo centro del país, pero en otro estado por allá lejos. Y entonces lo llamo. Cuando me responde, yo le digo, es el apóstol de Porra, ¿cómo estás? Oiga, apóstol, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Y yo le digo, no voy a hablar mucho contigo, solamente te voy a decir una cosa. Escúchame. Necesito ahora mismo, de parte del Señor te lo estoy diciendo, agarra tu maleta, mete todo lo que puedas rápido, esto es una emergencia, mete todo lo que puedas en tu maleta, sal corriendo de allí porque tu vida está en peligro, sal corriendo, vente, esta es mi dirección, vas a agarrar un taxi, búscate un taxi donde sea y ven hasta aquí que yo lo pago aquí. Y estaba en otro estado, en el centro del país, yo estaba en el occidente, o sea, tenía que cruzar aproximadamente como fácilmente, te estoy hablando de 12 horas de carretera. Por ahí entre 10 y 12 horas. Te arrancas, te agarras un taxi, simplemente dile que te traiga a Maracaibo a tal dirección, más nada, vente. Y eso fue tarde ya en la noche. Al día siguiente estaba en mi oficina temprano. Y lo senté y le dije, ¿qué te pasa? Tú estás loco. Y lo agarro, hermano, pero con una fuerza, bajo la unción del Espíritu Santo, aquel hombre bajaba la cabeza. Y no hallaba que se empezó a llorar y tal. Un tipo fuerte, ese no era un tipo cualquiera, era el presidente de una organización, pero amigo mío, éramos amigos. Y le abejé durísimo, porque a un hombre de ese nivel yo no puedo andar con paños tibios, hermano. Un hombre, eso tú le tienes que decir lo que Dios te está revelando. Y si se quiere tirar por un puente, que se tire. Eso es problema de él, o sea, porque eso no es un muchachito. Estás hablando con un hombre de nivel, que dirige cientos de congregaciones, que tiene un nivel de años de ministerio y que ahora se debe envolver por una mujer y se vaya y abandone el hogar, lo siento al mundo. ¿Qué es eso, hermano? Y le bajé duro, duro. Le dije, ¿sabes qué te está pasando? Estás justificando y estás tolerando el pecado en tu vida. Y crees que porque tienes tantos años en el Evangelio, pues el Señor te va a justificar eso. No, hermano, tú estás equivocado. Tu vida está en peligro, vas a morir, Dios te va a sentenciar y vas a quedar bajo juicio de Dios. Tienes que ahora mismo soltar eso. Y vas a ir ahorita tú allá a donde vas a ir. No digo el sitio ni nada, pero no. Y vas a ir y vas a pedirle, te vas a arrodillar ante tu esposa y le vas a pedir perdón y te vas a reconciliar con ella. Si no haces esto, tú sabes, tú me conoces, tú sabes quién yo soy.
Y tú y yo somos amigos hace más de 30 años, le dije. Y yo te estoy hablando de parte del Señor y veo, cuando tu mujer me habló, vi el juicio de Dios sobre ti, lo que te viene es terrible. O sea, tú decides, si quieres, te devuelves para allá y sigues con tu pecado y tu cuestión. O le haces caso al Señor, porque lo que viene es juicio para ti. Punto, no te voy a hablar más nada. El hombre lloró, me abrazó, me dijo, está bien, apóstol, está bien. Estamos hablando de un hombre de nivel, estamos hablando de cualquier persona. Y se fue, yo le pagué el taxi de vuelta para allá, porque casi se tiró a la mitad de camino, para su casa, por lo menos, y allá le pidió perdón a la esposa, se humilló, se reconcilió. Años después lo vi, perfecto, todo el hogar, todo, nos saludamos en una conferencia que yo fui a dar en una ciudad y él estaba y nos abrazamos, una conferencia para ministros y él era parte de los ministros a quien yo iba a ministrar y aquello fue hermoso aquel encuentro. ¿Qué te quiero decir? Hombres a veces de nuestros niveles o mayores que yo, en el nivel y todo, a veces nos desenfocamos y toleramos debido a nuestra experiencia y a quiénes somos y la vida que conocemos y todo el gentío que dirigimos y todo el mundo nos respeta y creemos que podemos venir a vacilar a Dios y a burlarnos de Dios y de la Biblia y de los principios bíblicos. No, hermano, aquí todos entramos por la misma línea. O tú te enderezas y vives una vida recta o el juicio de Dios cae sobre ti, punto. Tolerancia. Todo lo que tú toleras jamás lo vas a quitar de tu vida. Tú tienes que agarrar ese pecado que tienes ahí, esa situación que tienes, que vives justificando y justificando. No, hermano. Pecado es pecado, desobediencia es desobediencia y no sigas justificando lo que está mal. Tienes problema con tu mujer, suelta a esa mujer que no es tuya. O lo que sea, o la droga, o lo que estás haciendo mal. Agarra a tu mujer, siéntate con ella y háblale. Y dile qué es lo que está pasando, cómo te sientes, qué está pasando y resuelve. O te quedas con ella, o te separas, o te divorcias si tienes algún motivo, si tienes algún peso, si tienes cómo, busca un pastores asesores tuyos, 2, 3 ministros serios que te ayuden a resolver ese problema, pero tienes que resolverlo. Y si al final tienes que resolverlo porque la mujer no cumple con su deber y no hay manera que esto se arregle y definitivamente te aprueban un divorcio el comité de pastores que te van a aconsejar y apoyan todo y por la Biblia te explican y te sanan y se decide que tienes que dejarla por lo que ha hecho, por lo que ha pasado, entonces sí puedes buscar, orar y que Dios te provea una buena mujer en el Señor. Pero eso no se hace así, hermano. No justifiques. Porque, mire, un hombre que tiene su mujer no puede tener relaciones con ella por la razón que sea y se busca otra. El remedio que acaba de conseguir es peor que la enfermedad. Vuelvo a decirlo, el remedio que acaba de conseguir es peor que la enfermedad. ¿Me entendió? Creo que está claro eso. Resiliencia ministerial se consigue cuando encima de la prueba y con la lucha que tiene, enfrentas el problema. No lo justificas haciendo lo malo, lo enfrentas. Tercer paso, reconoce todo lo que Dios te ha dado. Tú no vas nunca a conseguir resiliencia ministerial hasta que tú no te enseñen, sea yo, sea otro ministro, sea el que sea, las habilidades, el poder y todo lo que Dios te ha dado. Porque ¿por qué cometemos esos pecados y hacemos esas basureros y esas cosas a veces? Porque no sabemos quiénes somos. Nuestra identidad está totalmente permeada por religión. Cuando yo entiendo mi identidad, cuando yo conozco quién yo soy, cuando yo conozco lo que yo tengo, cuando yo conozco lo que yo represento en este mundo para Dios, hermano, es difícil ponerse uno a jugar con fuego y con estupideces de sexo o de religión o de droga o de vicios raros, de amistades extrañas, hermano. No sé si tú lo ves así, pero con temor y amor te lo digo. En el Evangelio, en el reino de Dios y en las cosas del Señor, no podemos seguir con jueguitos, hermanos, estúpidos. A veces tenemos juegos estúpidos. Con el mundo no se coquetea, hermano. Con el diablo no se coquetea. En el mundo no hay espacios vacíos. Y donde tú apartas del Señor de tu vida en un área, el enemigo se mete. Área que tú vacías de tu vida de Dios, área que la vacías de Dios, sacas a Dios de esa parte de tu vida, el diablo entra y se va apoderando de otra área, como un cuadro de ajedrez, que son 64 cuadros. Yo te pregunto, ese tablero de ajedrez tiene 32 piezas que cubren la mitad del tablero y tienes las otras que faltan. Entonces, ¿qué pasa? En cada uno de esos cuadros hay una pieza y tiene un movimiento y tiene una forma de accionar. La pregunta que yo te hago es, tú tienes 64 cuadros en tu vida, por dar un ejemplo, ¿cuántos de esos cuadros el enemigo ya tiene tomado? ¿Cuántos alfiles tiene el enemigo ya posicionados contra ti? ¿Cuántos caballos, cuántos peones? ¿Dónde tiene la dama?
¿Dónde tiene las torres? ¿Será que el enemigo ya te tiene rato listo para dejar que mate y no te has dado cuenta? Pero los que juegan al ajedrez, ¿no? Si yo te digo a ti, pastor, hermano, tú que sabes jugar ajedrez y sabes lo que te estoy hablando, si no sabes jugar ajedrez, no sabes, pero bueno, aprendes. Si tú sabes jugar ajedrez, yo te pregunto a ti algo, pastor, arma un cuadro, como si estás armando un cuadro de ajedrez y un juego en plena acción. Arma tu vida en un cuadro de ajedrez y dime cómo te tiene el enemigo. ¿Te está ganando la partida? ¿Te tiene acorralado? ¿O tú dominas el centro del tablero? Porque quien domina el centro del tablero es quien domina el juego. Vuelvo a decirlo, quien domina, y los que saben jugar ajedrez, que me están escuchando saben que estoy diciendo la verdad, quien domina el centro del tablero es quien domina, te está dominando el juego. Cuando tú pierdes el peón y te hacen un gambito de dama, por ejemplo, y pierdes el control del centro por un gambito de dama o por cualquier cosa, pierdes el control con los dos peones del centro y te quitan el dominio del centro, ahí comenzó la debacle de tu juego, ¿o no? ¿Y por qué en el ajedrez se cuida el centro del tablero? ¿Por qué? Porque en el mundo científico y en el mundo espiritual, tú pones un... ¿No es? Wow. Se me fue la palabra, ¿qué le parece? Para medir el centro del tablero, ¿cómo se llama? El círculo, se me va el nombre de la palabra del objeto ese, un compás, un compás. Tú pones, por ejemplo, eh, Jerusalén, y tú pones el compás en el mero centro de Jerusalén, y tú haces un círculo, varios círculos, y esos círculos te van marcando, si tú lo vas abriendo poco a poco, diferentes dimensiones de alcance, cercanía, lejanía, y vas viendo. El efecto de una bomba atómica, donde golpea, luego tiene un efecto expansivo, que va destruyendo, y lo que está más cerca, 2, 3, 4 kilómetros posiblemente, eso, lo que está a 1 kilómetro se desaparece enseguida, y así va el efecto, va disminuyéndose, después viene el efecto de la radiación que queda. En Hiroshima y Nagasaki no solamente murieron en cada bomba murieron como 80.000 personas en el momento, ¡boom! En cada bomba, una como 60.000 de un solo golpe, la otra como 80.000. En el momento como 120.000 murieron, luego los otros quedaron gravemente heridos por el efecto de la radiación, otros no tan grave heridos, pero con el tiempo murieron por la radiación. O sea, que el efecto de la bomba se cree que produjo más de 200, 300.000, 400.000 muertos con el tiempito. Entonces, yo quiero que tú hagas un análisis con tu vida y me digas quién está en el centro del tablero de tu vida. Porque si el enemigo es quien está en el centro del tablero de tu vida y tú comienzas con un compás a marcar los círculos, diferentes medidas, y tú vas notando hasta dónde el enemigo tiene control de tu vida. Es posible que tú le estés sirviendo al Señor, ¿sí? Es posible que estés pastoreando o haciendo la obra del Señor, pero el enemigo te tiene sitiado, dominado. El enemigo te hizo un sitio, sitiar una ciudad, rodearla, sitiar una ciudad, como hicieron con el caso de en Israel, allá en el año 60 y 100, para ver cuánto fue, año, wow, se me va el tiempo, año 60 y pico fue, creo que sí, o 160, creo que fue, no recuerdo la fecha, cuando cercaron a Israel en Masada, en la montaña de Masada, donde estaba el castillo que construyó Herodes para sus vacaciones de verano. Yo estuve ahí en Masada, yo fui a Masada, subí ese lugar, subí en un teleférico, alto eso allí, y estuve allí y me contaron toda la historia de lo que pasó ahí. Se suicidaron 90, casi 1.000 judíos que fueron sitiados por el Imperio Romano. Creo que fue en el año 60 y pico, ahora que recuerdo. No me acuerdo la fecha, se me fue de momento. Este año 60 y pico, después de Cristo. Y sitiaron eso ahí por 3 años, porque no llevaban cómo subir. Y finalmente hicieron una rampa y pues cuando llegaron,
todos se habían suicidado, había un suicidio masivo. Entonces explica cómo fue lo que pasó, cómo fue que se suicidaron, porque no quisieron entregarse en la mano del enemigo. A lo que voy es, ¿por qué te explico eso? Porque es muy probable que tú estés como la ciudad de Masada, como el castillo de Masada, que te tenga el enemigo rodeado, ya montó la rampa para subir y acabar contigo y tú no lo sabes. Y el Señor te está diciendo, te estoy dando una advertencia, arregla tu vida. El enemigo está a punto de penetrar y destruir. Arréglala, sal de todo eso malo que estás teniendo. Tú estás tolerando el pecado en tu vida y mientras sigas tolerando el pecado, el mal va a venir a ti. No hay lugar a duda, te dice el Señor. Apártate, aléjate del pecado. No seas tolerante con lo malo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú toleras, nunca te deshaces de ello. Y el fin es que lo que has tolerado como una tontería, como que no tiene importancia, al final acaba contigo, te destruye. No seas tolerante. Tercer paso, reconoce todo lo que Dios te ha dado, pero ya eso lo hablamos. Reconoce lo que el Señor te ha dado. El Señor te ha dicho a ti, te ha dado unción, poder, autoridad, te ha dado todos los beneficios. Todos los beneficios. Usa el poder del Espíritu Santo para resolver cualquier problema. Depende del Señor. No seas como algunos que lo último que hacen es ir al Señor cuando ya nadie les responde. No, tu primera fuente es el Señor para tus problemas. Es orar, es hablarle a Él. No el vecino, no tu amiguito, no. El Señor. Consulta primero con Él y después con los demás. Lo cuarto es, wow. Esto que está acá, esto está interesante lo que Dios me dio aquí, ¿no? Fíjate, cuando nosotros realmente estamos dispuestos a lograr el objetivo que Dios nos puso, no lo podemos lograr y es lo que nos falta a veces porque no creemos contar con nadie. Lo que nos falta a veces es la mentoría correcta. Quizás tú el problema que estás teniendo puede ser que todo el problema se pueda resolver con una buena mentoría, con una persona que te esté enseñando bien, que te esté educando bien, que te esté orientando bien, que te esté dirigiendo bien como mentor. Yo creo, Jorge Porras, que una de las cosas más poderosas que debe tener una persona en su vida son mentores. Todo presidente arma un gabinete. ¿Por qué un presidente arma un gabinete? Lógico, porque tiene una serie de asesores en guerra, en lo militar, en lo económico, en la salud, en el transporte. Ese tipo tiene ministros de expertos en las cosas más importantes del país, que son los duros en eso. Y eso son lo que le va a decir, señor presidente, no firme esto, haga lo otro, porque son los que conocen el tema. Tiene ministros que son expertos en los campos más importantes. Yo no, si el presidente no es un educador, nunca ha estado en educación, pues tiene un ministro de educación. Si tienen petróleo, ¿quién es el ministro de petróleo aquí en este país? O de energía y minas, como usted lo llame. Esas son personas expertas en eso que te van a decir, mire, usted cuenta con esto es lo que tenemos de reserva, esto es lo que puede hacer, este es el precio en el mundo ahorita, el valor del barril es este, va a bajar por esto. O sea, tienes asesores económicos, financieros, petroleros, de alimentación, de todo. ¿Y por qué eso? Bueno, porque el presidente no lo sabe todo, necesita un gabinete completo de asesores. Se te había olvidado a ti que Dios te llamó para un ministerio, tú eres un ministro del Señor. ¿Qué es lo que nosotros más necesitamos? Ministros alrededor nuestro, que nos aconsejen, mentores, gente que nos ayude a resolver los problemas. Yo hablaba hoy con un ministro que me llamó para saludarme y eso, un ministro que conozco hace años, y me estaba contando una experiencia que tuvo hace poco. Yo le compartía con mucho respeto y le dije, fíjate, una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, le decía yo a este ministro, tremendo, un muchacho tremendo, joven, 40 y pico de años, pero lo estaba yo compartiendo a él sin necesidad de patrocinarlo, o sea, de ser, de estarlo dando como que es un niñito, no. Un hombre serio, un hombre de Dios tremendo, pero le dije, no te quiero ofender, pero recuérdate que una de las cosas importantes en el ministerio es nosotros tener a quien consultar, a quien pedirle un consejo antes de tomar decisiones, hablar con las personas, tener siempre 2, 3 ministros alrededor de uno, que sean las personas que uno tenga confianza para consultar una decisión seria, que aunque tú creas que tienes la solución ya, consulta, y hermano, ven acá, tengo esta situación que tú harías aquí. Y
Consulta a dos o a tres y te van a dar, tú vas a ver cómo el Señor, dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces eso es importante, búscate un buen mentor. Ese mentor tiene que ser una persona que te instruya bien en la palabra. Dos, que sea una persona accesible, que pueda tener fácil acceso la mayor parte de las veces. Las personas que tenemos ministerios ya de cierto nivel, el tiempo para nosotros es vital, porque los grandes compromisos que tenemos, pero siempre tenemos un gran equipo de ministros que dirigimos a quien le damos tiempo. Por eso estamos trabajando en eso, en estas reuniones que estamos haciendo de las coberturas, de la gente que necesita ayuda. Pues cobertura significa ayuda, usar la autoridad que tenemos que Dios nos ha dado para bendecir a los demás. Cobertura no significa dominio ni control de nadie. La palabra cobertura, cuando se nombra un presidente, ese presidente tiene su cobertura, la presidencia que tiene una cobertura de autoridad en su país, no fuera de ese país. Cuando se nombra un ministro, tiene una cobertura, cubre. Si se establece una estación de radio, eso tiene una cobertura. Si se establece una operación X de un supervisor en una región, pues tiene esta cobertura. Eso es lo que es cobertura, el nivel y la distancia que tú cubres para hacer tu trabajo. Pero la gente lo toma como una cuestión de satánica, qué sé yo, pero bueno, cada quien que juzgue lo que quiera juzgar, cada quien es responsable. Entonces, búscate un consejero espiritual. Y quinto, perdón, desarrolla una vida de oración y de actividad espiritual y de intimidad, perdón. Desarrolla una vida de oración y de intimidad personal, profunda con Dios. Tienes que aprender a buscar la presencia del Señor. No esas reuniones o ese tipo de actividades súper religiosas que hace uno a veces, que ayuna para pasar hambre. No ayunes para pasar hambre, hermano. Ni ayunes para estar, no sé, que voy a ayunar para que el Señor sane a fulano. ¿Qué es eso? Un ayuno no tiene de verbo nada de eso. El ayuno en la vida de una persona es ese tiempo que tú separas, donde no comes, a lo mejor tomas agua nada más, pero es para que someter la carne, para que no tengas ningún estorbo de eso y ponerlo a un lado y poder buscar intimidad con Dios. El ayuno no sana a nadie ni liberta a nadie. Bueno, si haces un ayuno bueno, el cuerpo se te fortalece, se te limpia, tiene un efecto buenísimo, ¿no? Si lo sabes hacer bien. Pero el ayuno no es para sanar a nadie. La sanidad viene porque Jesús llevó la enfermedad y te dijo, pon la mano y sana. Viene por fe, en el nombre de Jesús y ya. Pero la gente dice, voy a ayunar para que el Señor sane a fulano. No, el Señor no sana porque la gente ayune. El Señor sana porque tú tienes fe en la palabra y declaras la palabra y le crees al Señor y echa el demonio fuera, echa la enfermedad fuera. Pero el ayuno es para buscar una relación íntima con el Señor, para que Él nos ministre. El ayuno es para estar más sensible, si se quiere la palabra, más intimidad con Él, alejado de toda necesidad física y que Él me dirija, me guíe, entrar en la brecha por los demás, pararme en la brecha por el mundo, por la necesidad, y ahí que Dios me dé instrucción y me diga y me dirija en lo que voy a hacer. Entonces es importante tener una vida íntima con Él, pasar estudiando la palabra constantemente, temeroso de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga cualquier tipo de prueba, tú la resistas, la avances, no tengas miedo, y cada vez que tú venzas una prueba, cada vez que tú eres atacado, tú adquieres resiliencia espiritual, resiliencia mental. Te hace más fuerte cada vez cualquier prueba que venga. No que Dios te la manda, viene porque el mundo está pervertido y el mundo va a tratar de... Una de las cosas que hace Babilonia, que hace el diablo, es tratar de estorbar la obra de Dios. Entonces te bendigo, gracias por tu tiempo, dale un like si esta enseñanza te gustó. Tenemos cientos de personas conectadas, dale un like, regálame un like para seguir confirmando este programa, este canal con todo el mundo. Te pido ese like, que me regales un like para posicionar el canal. Acuérdate que tienes que compartirlo con mucha gente el canal. Esta enseñanza, si te gustó mucho, agárrala, copia el link y envíaselo a todo tu directorio, a todo el mundo. Eso nos ayudaría a que la gente abra. Cuando tú envías, escúchame bien todos ustedes, cuando ustedes envían este programa, esta enseñanza a todos tus contactos, ellos posiblemente la vayan a abrir. Cada vez que la abren, pues hay una visita. Y eso nos ayuda a seguir creciendo, a lo mejor le dan like. Y aparte de eso, ellos crecen porque están recibiendo la palabra. Así que te agradezco, cooperes con nosotros, colabórame con ese like. Para ver, mira, ya van 100 likes, qué bueno. Todavía faltan unos cuantos, pero te agradezco mucho, mil bendiciones. Declaro sobre ustedes la salud, la paz, la gloria y la presencia del Señor. Cuídense mucho, guarden el Señor sus vidas, busquen la presencia de Dios y que estos 5 pasos para conseguir resiliencia ministerial lo vuelvas a escuchar y
puedas obedecer al Señor. Mil bendiciones para todos. Buenas tardes. Hoy es viernes hasta el domingo a las 9 de la mañana. Gracias, escríbame. Por ahí le mandé a la gente que está en la lista acá, en la lista de difusión mía. Si usted es nuevo, mándeme su número. 786 es mi número, 786-691-6601. Repito mi número, 786-691-6601. Mil bendiciones. Los quiero mucho. Gracias por escribirme y nos vemos el próximo, este domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones. Bye bye.